presentado por Natalia Di Sarli, Janina Walde, profesoras Hola. adjuntas de la cátedra, ¿sí? En este teórico vamos a abordar la última unidad del año, ¿sí? El trabajo práctico número 4, que ya está disponible en aulas web, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trabajar, ¿sí? Finalmente, o sea, hacer como un resumen o un recap de todo el año, ¿sí? De todo lo que hemos aprendido a lo largo del año, para trabajar, ¿sí? Este concepto que se da en llamar narrativa transmedia expandida. Muy bien. ¿Qué queremos decir con narrativa transmedia expandida? Bueno, en principio, como su nombre lo indica, estamos hablando de relatos, y estamos contando un relato o varios relatos que convergen entre sí, ¿sí? A través de diferentes medios. Cuando decimos diferentes medios, nos referimos a que estos relatos van a incluir texto, imagen, y en algunos casos, según, ¿sí? Lo defina el grupo con su docente, trabajar también video, imagen en movimiento, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente, ¿sí? Vamos a trabajar el vínculo entre texto e imagen para contar un relato, ¿sí? Que vamos a llamar un relato de red, un relato global, un relato de varias voces, ¿sí? Que van a vincularse a través de la red social. Sí, sobre todo en este ejercicio, en este trabajo, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Crearle una identidad, como lo venimos haciendo mediante la imagen, pero ahora va a empezar a interactuar con estos otros personajes que se ponen en juego en estas redes que las establecemos desde las redes sociales, desde estos dispositivos, pero en realidad tranquilamente podemos ir narrando esta historia y mostrando, que eso es lo principal que vamos a tener que hacer, es mostrar el punto de vista de cada uno de los personajes y su identidad propia, cómo se manifiesta estas características que tiene el personaje o estas formas de ser, incluso teniendo en cuenta este criterio del cual ustedes crearon este personaje desde este objeto que lo convirtieron al sujeto, como esta transformación también hace referencia o hace eco de quién es ese personaje. O sea, en esta caracterización tiene una voz propia, tiene una identidad originada por este objeto y entra en juego con estos otros personajes en cuanto a la interacción que nos proveen estas redes sociales y los podemos hacer interactuar con algunos recursos. Los primeros recursos que vamos a ver desde lo visual es el trabajo de eh, los diferentes modos de planos y cómo encuadrar o sea, Exacto. cuál va a ser el modo, el punto de vista de que mostremos estos personajes en acción. Exacto, o sea, tener en cuenta lo siguiente, nosotros, a ver, ustedes, nosotros, si interactuamos en la red social, obviamente escribimos texto, compartimos enlaces, creamos imágenes, ¿no? Vamos a detenernos ahora en esta cuestión de las imágenes. Ustedes ya, como decía Janina, ya crearon un personaje, armaron una historia grupal, bueno, esa historia ahora ustedes la van a desarrollar, la van a transformar, ¿sí? Dentro de la red social, o sea, es como si estuviera sucediendo, ¿sí? A través del punto de vista de cada personaje en la red social. Ahora, ¿cómo vamos a contar esa historia? Básicamente lo que vamos a hacer es recrear, ¿sí? Vamos a recrear los lenguajes visuales y audiovisuales, ¿sí? Y textuales de las redes sociales para contar esta historia, y uno de los principales elementos que nosotros vamos a trabajar dentro de esta cuestión de la imagen es lo que se llama plano encuadre, ¿sí? No sé si lo han visto en otra materia, pero bueno, si lo vieron mejor, vamos a hacer un pequeño refresco, un refresh, y si no, sí lo vamos a desarrollar para en el caso de que no lo hayan visto. Acá Cuando hablamos hay de algo, plan, hay sí, algo importante que es que vamos a ver tanto lo que es los encuadres, los modos de recortar o de reencuadrar esta imagen, y también las angulaciones de cámara, que es otro modo de otorgar sentido a esta composición. Vamos exacto. acá. Bien, cuando hablamos de encuadre, para quien, si en el caso de que nunca hayan visto, digamos, el concepto, supongo que sí, pero bueno, de todas maneras vamos a comentarlo, sí, siempre estamos hablando hablamos de plano encuadre, de la cantidad de información, ¿sí? Visual que hay dentro de nuestro marco de encierro. En este caso, ¿sí? La imagen es una fotografía, un dibujo, un video,
Indistintamente, sí, cuando estamos hablando de visualidad, en este caso, sea de imágenes, ya sean fijas o en movimiento, estamos hablando de, bueno, qué cantidad de información, cuánto de la figura, cuánto del fondo, qué relación figura-fondo está estableciendo, qué relación tiene el objeto, si la figura relativa a lo que es el encuadre de la cámara, si está centrado, si está corrido, si está derecho, ¿sí? Si la cámara está arriba, está abajo, está en el centro. A ver, todo eso ustedes la pasan filmando, sacando fotos con el teléfono, después eso sube a la red social. Bueno, fíjense que en esa operatoria que ustedes tienen de trabajar con la cámara, lo que hacen es siempre, bueno, buscar ese ángulo, ¿sí? No solamente, digamos, la distancia entre la cámara digamos, la escena que está transcurriendo, sino también, bueno, cuánto del fondo voy a tomar o cuánto detalle voy a hacer respecto de esa figura. Acá lo más importante es qué es lo que quiero contar con este plano, porque en cada selección, en cada encuadre, nosotros seleccionamos cosas que queremos mostrar y cosas que no queremos que se vean en este encuadre. Entonces, lo primero que tenemos que tener bien presente es qué quiero contar yo con esta imagen, porque voy a estar contando tanto con la selección como lo que no seleccioné. Entonces, en toda esa composición que vamos a armar, vieron que acá dice plano pecho contra picado. Nosotros acá estamos haciendo referencia cuando mostramos algo visto desde abajo. En este caso, esta es una película que se llama Viaje a Marte, de Juan Pablo Saramela, Salamela. es el quien creó este corto audiovisual. Y claramente, ustedes fíjense que cada uno de estos personajes y toda esta estructura y todo el armado está armado en plastilina, es una composición, entonces cada uno de los encuadres no es casual, digamos, es una toma, es una selección, un recorte que se hace de cada una de las decisiones que quieren mostrar en la imagen. En este plano, que les decía, el protagonista es un nene que luego crece, pero en este momento de la infancia se encuentra con el abuelo y le habla. Entonces, por eso es que nosotros cuando el abuelo ve al nene, lo está viendo desde arriba, porque justamente es más grande, y la angulación que tenemos de cámara es contrapicada, porque lo que estamos haciendo es hacer referencia a la mirada del nene viendo a su abuelo. Por eso es que lo vemos más desde abajo hacia arriba. Por Es una eso es que cuestión de vemos el replicar. techo, el cielo. ¿Mm? Sí, asumen lo que sería una cámara subjetiva, ¿sí? O sea, la visual del niño pasa a ser, digamos, ¿sí? Digamos, la fuente de esa cámara, ¿sí? O sea, ustedes cuando toman selfies, cuando toman fotografías, etcétera, etcétera, la relación con la cámara, ¿sí? Es obviamente la relación que tiene, digamos, el usuario, ya sea o sea, está la cámara invertida, ¿sí? O frontal, entonces, ¿qué pasa? Pasa a ser de una cámara que nos mira, una cámara que miramos nosotros y demás, y en cierto punto, fíjense que el fenómeno de la selfie tiene que ver con esta cuestión del autorretrato, ¿sí? Es como una especie de réplica digital de lo que sería una mirada del espejo, entonces, sí, obviamente esa cuestión de esa cámara subjetiva, esa cámara que nos mira a nosotros, también es un recurso y es una forma de narrar. Bien. Vamos a pasar a otro. Este es primer plano con una angulación normal. Acá lo que estamos viendo, ¿qué es lo que nos... Un poco cuando hablamos del tipo de angulación, nos está hablando un poco también del espacio que habita ese personaje. Nosotros en el caso anterior veíamos que se veía el cielo porque estaba en contrapicado. Ahora, como tenemos una angulación normal, que es a la misma altura de la vista del espectador, podemos ver el paisaje de modo horizontal. Y sí lo podemos ver más difuminado ese fondo, porque ahí también tienen que empezar a jugar y observar cómo se ven los diferentes planos y cómo está como la lógica de que este personaje está en foco y está más desenfocado el fondo, porque es un retrato el que estamos trabajando, en este caso. Sí, si tuviéramos que hacer un análisis, digamos, de sentido, ¿no? De acá, de esta imagen, diríamos, bueno, la cámara a medida que se va acercando a la figura, ¿sí? Va recortando el fondo, nos va mostrando más detalles, ¿sí? De esta figura. A medida que la cámara se va alejando y va tomando cada vez más, ¿sí? Cada vez más espacio,
estamos hablando de la persona y su entorno, ¿sí? O sea, por eso es tan importante ver la cuestión de relación figura-fondo. Si esto lo tuviéramos que traducir, por ejemplo, un relato, ¿sí? Saquemos la imagen, pongámoslo como si fuera un retrato, un relato textual, ¿sí? O sea, en palabras, yo tendría que estar básicamente contando determinados detalles del niño y el fondo aparece no solamente en un plano secundario a nivel imagen, sino también dentro del relato. Siempre el tema es tratar a la imagen, a las imágenes como relatos. Y esos relatos tienen que ver con cuánto yo estoy contando de la acción, del espacio circundante y de la distancia que tengo entre la cámara y el objeto. Pasamos al siguiente. Acá Bien. tenemos un plano pecho. Normalmente las angulaciones de los tipos de plano están relacionados con las partes del cuerpo o qué es lo que se va tomando. Creo que vimos un primer plano, un plano pecho, un plano americano que es un poquito más grande, que tienen todos, vienen, estos recursos vienen de determinada, como lo dice el plano pecho, ¿no? Lo que quiere mostrar es el pecho, primer plano, es un plano más cercano, un plano general o panorámico, siempre va a estar hablando del espacio que va a tomar. Normalmente se toma como referencia al cuerpo humano en relación a ese espacio en el cual se va a trabajar. Pero bueno, en nuestro caso, que es el caso de los personajes, que no necesariamente son eh, tamaño humano, porque son un poco más pequeños, podemos relacionarlos con el tamaño del plano, como lo venimos trabajando acá, ¿no? Si queremos mostrar del personaje hasta el pecho, vamos a denominarlo como plano pecho en relación al tamaño del personaje de ustedes. Fíjense acá una cuestión compositiva. En el trabajo en la imagen anterior era el personaje, el fondo. Acá, primero, en primer plano tenemos la jarra pingüino. Segundo plano, sí, o sea, primer plano la jarra. Segundo plano, ¿cómo se llama? La Taza. mostaza. Sí, la mostaza. Luego el personaje y luego el fondo, ¿sí? Entonces también poniendo elementos delante del personaje, primero que estamos trabajando, ¿sí? El tema de lo que se llama la profundidad de campo. No es simplemente, bueno, la figura adelante, el fondo atrás, sino que poniendo elementos adelante del personaje también estamos creando una secuencia, una situación, ¿no? O sea, estamos describiendo este lugar donde, en este caso, ya está acá trabajando, la cocina y demás, pero no es necesario poner todos los elementos al fondo, sino que determinados objetos que nosotros ponemos adelante también lo que hacen es crear, sí, o sea, dejar al personaje en un cierto segundo plano donde también se aprecia mejor, ¿no? Esta relación con la figura y el fondo. Bueno, seguimos. Perdón, volvamos un Sí, chiquitito sí. adelante. Ustedes dirán, bueno, entonces la jarra del pingüino y la mostaza no son fondos. Sí, son fondos, ¿sí? Lo que pasa es que están adelante. Porque, o sea, la figura, lo que nosotros tomamos la figura en este momento, es nuestro personaje. La jarra y la mostaza también son fondo, ¿sí? O sea, son lo que está rodeando a nuestro personaje, que es el protagonista de la imagen. Pero, sin embargo, esas posiciones, ¿sí? Donde nosotros ubicamos dentro del plano, también nos está marcando un fondo, ¿sí? Por más que los objetos estén adelante. Y son objetos que construyen el espacio y le dan una espacialidad. También podría pasarnos que está en el medio de un jardín y tiene diferentes plantas y va apareciendo por entre las plantas este personaje. Todos estos planos construyen este espacio que habita el personaje y no necesariamente están todos atrás. Hay algunos elementos que pueden parecer adelante, otros en el medio, otros más al fondo. ¿Seguimos? Acá. Sigamos. También en el centro de la imagen, la figura. Nada, o sea, esto a veces tenemos esa tendencia a poner, bueno, la figura en el medio, ¿sí? Lo que pasa es que la figura en el medio obviamente tiene esta cuestión central, frontal. No es que esté mal ni nada, ni para nada. Pero bueno, ¿qué pasa si probamos correr un poquito al personaje a la izquierda, un poquito a la derecha, trabajar un poquito con sí, diagonal, hacemos un poquito diagonal con la cámara? Entonces, lo que va a generar, sí, van a ser diferentes tensiones dentro de la composición. Fíjense acá.
o la línea horizontal del fondo, la línea vertical del personaje, ¿sí? Y las diagonales están dadas por las patitas, vendrían a ser, sí, por las patitas. Pero bueno, ¿qué pasa si empezamos a correr un poquito, ¿sí? A dar un poquito más de dinamismo a esa composición. Nada, También hay la que dejo tener así. en cuenta en el modo de componer cómo es componer para una red social. O sea, hay determinados recursos. En un momento solo el Instagram solo admitía fotos cuadradas. Entonces, dentro de eso, de ese formato cuadrado, cómo nosotros componemos y qué elegimos mostrar y desde qué lugar. Es muy importante tener en cuenta el formato que se va a trabajar. Vamos Bien, al siguiente, plano acá pecho justamente. también. Fíjense Ah, la diferencia entre la anterior. Acá estamos trabajando primero el personaje, lo marginamos a la derecha y además, ¿sí? Le generamos esta torsión, este trabajo con diagonales. Entonces, la relación, ¿sí? Del personaje con la cámara, con la mirada, digamos, y con el fondo, es mucho más dinámica en cierto punto. y también este rayo láser, esta acción que se está provocando, nos está hablando un poco más de la historia, de lo que está pasando. Bueno, acá Bien. primerísimo primer plano. Acá lo que es importante es, vieron que esto es un retrato, una fotografía, o sea, simula ser una fotografía del abuelo y del nene cuando eran más chicos, el nene cuando era chico, y ven que acá están los dedos agarrando esa mano, los dos pulgares que sostienen ese retrato, esa fotografía, y se ven dos planos. Esto que decía recién Nati, ¿no? No es que la fotografía es la foto, el plano, es el detalle, es el poder ver esta estructura y este marco junto con las manos y por dentro, en este tercer término, la fotografía. Tenemos el Sí, primer básicamente, término sí. de dedos, segundo de marco, tercero de foto. Sí, básicamente es el plano, como dice su nombre, primerísimo primer plano. Lo que estamos buscando acá es ver detalles de la imagen. ¿Sí? En lugar de enfocar, digamos, esta parte de los dedos, enfocar a una porción mucho más grande, no se apreciarían los detalles. Entonces, en este caso, las necesidades, ¿sí? del relato nos pide, bueno, justamente un detalle para que el espectador, ¿sí? O el espectador usuario pueda ver, ¿sí? Digamos, los detalles de la imagen. Bien. Bueno, acá tenemos una foto grupal que nos viene bien justamente porque en varias de las imágenes que ustedes van a trabajar, sí, van a ser fotos grupales. Entonces, vamos a poner siempre a nuestros dos, tres personajes en el mismo plano, en la misma jerarquía, o también según quién esté contando la historia, quién sea el protagonista de esa historia en el momento, lo vamos a jerarquizar respecto de los otros personajes. Sí, a tener en cuenta, jerarquizar no es solamente poner más adelante, sí, o más cerca de la cámara, sino ver, bueno, cómo nosotros vamos a tomar este personaje, lo vamos a ubicar y los otros dos tienen que estar presentes, pero en cierto lugar, plano secundario, que puede ser no solamente poniéndolo atrás, sino, por ejemplo, trabajando un poco la iluminación para que nuestro personaje, que tiene que ser, digamos, el protagonista de esta imagen, ¿sí? Resalte un poco más respecto de los otros. Claro, nosotros lo que vamos a hacer es tener en cuenta eso, ¿no? Poder mostrar nuestra historia o nuestra parte de la historia desde nuestro punto de vista. Entonces, si ustedes acá quieren mostrar que no sé, este personaje eh, sucedía algo que estaba dando una clase en la escuela y había un nene atrás que por ahí está mirando más serio. ¿Qué pasa si eh, este es el antagonista de la historia que está queriendo molestar en algún punto a este otro personaje? Bueno, ¿cómo mostrar esto con estos recursos? Por ahí poner en un segundo plano, que aparezca por detrás de la ventana. Podemos usar esos recursos para poder trabajar y darle más forma al relato. Sí, en estos casos las figuras también son parte o sea, las figuras de los otros niños son fondos. No solamente fondos, espacios, son objetos. Pero un cachito, cachito. ¿No? Volvamos a ver. En este caso, por ejemplo, en el primer plano, el más cerca de la cámara, es este nene rubio, ¿sí? Pero dos recursos. La primera, cortarlo, ¿sí? O sea, que no está toda la imagen dentro del plano. Entonces,
ya, digamos, esa parte, esa parte cercenada, ¿sí? Ya actúa como fondo también, por más que está delante de nuestro plano focal, que son el nene con la nariz y la nena. Y asimismo Acá, también el tema del desenfoque. Fíjense que hay dos claro, desenfoques, el desenfoque de adelante y el desenfoque de atrás. Entonces, estos dos desenfoques lo que hacen es que el ojo, ¿sí? Siempre el ojo siempre va a buscar lo que tenga mayor nitidez. Entonces, en este caso, las figuras con mayor nitidez son las que están en el medio, ¿sí? Recursos compositivos, básicamente. pasamos al otro. Acá hay un primer plano en relación a esto que decíamos también, que no necesariamente este primer plano es una cara, porque puede pasarnos esto, es más, podría ser un plano detalle también, porque estamos viendo diferentes elementos, o sea, no tiene tantos elementos, tantos detalles desde algunas características más minuciosas, pero es un primer plano bastante cerrado. ¿Pasamos? Sí. Como para no ver solamente que primer plano puede ser una cara, sino también puede ser una acción, un detalle. Acá tenemos este primer plano donde está haciendo más referencia a este auto y en un segundo plano el personaje del nene con el personaje del abuelo. Habría que preguntar, me gustaría después preguntarles, va, cuando estemos en vivo, a ver cuál consideran que es la figura, si el auto o el abuelo y el nene, ¿no? Por una cuestión de jerarquía dentro de la imagen. Actúan como fondo el abuelo y el nene, chan, lo vamos a dejar para próximo jueves, bueno, Y martes. también unos segundos y terceros planos también del cielo y de la casa, ¿no? Sí, Como otros básicamente, o elementos. sea, primer plano vendría a ser el auto, segundo plano podríamos hablar del pasto, por más que está más perspectivado, el pasto, viejo con nene, casa, cielo. Si querés, el corte del segundo plano te lo da el arbusto, después viene el nene con el abuelo, la casa que te corta, digamos así, la vertical y por último el cielo. Bien, Acá también otro juego de planos. En esta situación, eh, la camioneta está más atrás en un tercer plano, está en un primero el personaje del niño, en un segundo plano el abuelo, y en un poquito más atrás está la camioneta y después vienen las piedras del fondo. Seguimos. En plano general. Fíjense la angulación de cámara. Acá estamos viendo al personaje visto levemente un poco abajo. desde abajo, en contrapicada, ¿no? Sí, lo cual también hace, digamos, genera cierta perspectiva, es una perspectiva más hacia arriba, hacia el cielo, más tipo aéreo. Bien, plano general. Detalle que estábamos hablando hoy, ¿sí? Respecto a cuando nosotros vamos poniendo detalles, ¿sí? En el fondo, como en este caso, bueno, esta habitación, ¿no? Donde hay elementos personales del niño, qué sé yo. Ahí estamos relatando, ¿sí? Sin necesidad, obviamente, de poner quizá exceso de detalle. Y si le ponemos exceso de detalles, eso ya nos va a estar trazando determinada personalidad. Claro. Lo mismo que si ponemos muy pocos detalles, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que la lectura no va a ser inocente, ¿sí? No le puse más cosas porque no se me ocurrió qué ponerle. Bueno, sí, ahí hay que justamente charlarlo con el docente porque la idea es, bueno, si tenemos una persona, hipótesis, que es, digamos, tiene altos niveles de neurosis, es un coleccionista compulsivo, sí, creo que había un coleccionista en uno de los personajes, es un coleccionista, es un tipo bastante agarrado con la plata, qué sé yo, y bueno, y si tiene dos o tres cosas y no, lo ideal sería tratar de trabajar esa psicología, ¿no? Contando los espacios, los fondos. Ustedes ya trabajaron fondos, ahora lo que van a tener que hacer es refinar y depurar mucho más esos fondos. Claro, hay que ponernos en Este, acción. exactamente. Y bueno, a medida de estos pequeños elementos nos cuentan, ¿sí? Determinados rasgos de personalidad de nuestros personajes. Bien, bien. Plano contrapicado. Básicamente la cámara ángulo hacia abajo. O sea, es un buen recurso estratégico, como en este caso, cuando queremos, ¿sí? O sea, mostrar
elementos que están dentro de una caja, en un aljibe, o sea, como si el espacio nos estuviera, ¿sí?, mirando hacia arriba. O sea, tener en cuenta ese detalle, dónde poner la cámara para no caer siempre en los planos estándar, ¿sí? Si yo tengo que, bueno, mostrar qué es lo que hay en el contenido de una caja, necesariamente tiene que ser la vista del personaje hacia la caja, o en este caso la vista de la, vamos a llamarle, la mirada de la caja hacia el personaje, ¿sí? Son estos son recursos cinematográficos que también obviamente fueron tomados por por toda, digamos, la cuestión de la fotografía, o sea, mejor dicho, el cine lo tomó de la fotografía y a su vez, digamos, la mezcla del lenguaje de fotografía, el lenguaje del cinematográfico y demás es lo que hoy por hoy, sí, circula dentro de las redes sociales, esta capacidad de producir imágenes, bajo distintos aspectos. Bueno, plano panorámico en el que vamos a ver mayor proporción de paisaje y mucho menor proporción del personaje en sí. Sí, acá el relato básicamente es el contexto. Cuando ustedes, no sé, le cuentan algo a la amiga, al novio, etcétera, etcétera, dicen, ¿sabés que un día estaba caminando por el campo donde había un molino y unos sí? O sea, este es el equivalente, el lenguaje de la imagen es el equivalente a cuando yo estoy contando un momento en tiempo-espacio. Claro. Y también nos ayuda un poco a introducir las historias, ¿no? Cuando pensamos, había una vez, no sé, un bosque en el cual sucedía tal y tal cosa, entonces llegó la camioneta. Hay algo de eso que nos permite introducirnos y adentrarnos en el dar una introducción a la historia, al relato, al dónde se va a desarrollar la escena. No necesariamente uno lo tiene que pensar a este relato en relación, en las redes sociales, en relación a esta secuencia de ir de un plano general a un plano detalle, pero sí nos puede ayudar a enmarcarnos y a dar cuenta de dónde es que suceden esos hechos o se cruzan con otros personajes o es el mismo espacio que otro posteo va a trabajar, pero cuando algo pasó y sucedió una otra cosa. Traten de jugar un poco con eso, con los mismos espacios, con los diferentes planos de los personajes. Son todos recursos que ayudan a contar y a relatar esta historia que ustedes están armando. Sí, también, bueno, tomando, digamos, en este caso el lenguaje cinematográfico, pero bueno, la gran mayoría de ustedes, supongo que juega videojuegos. Bueno, fíjense la importancia que tiene, ¿no? Los videojuegos, este planteo de contexto, no solamente, sí, la sinopsis de, bueno, el que nos marca el entorno, sino también en el espacio en que nosotros estamos desarrollando la acción, o sea, en el espacio que nosotros estamos jugando, los obstáculos que también se presentan, ¿no? Dentro del mismo espacio, ¿no? Cuando hay que saltar puentes, cuando hay que atravesar no sé, murallas, cuando hay que pasar a territorio enemigo, cuando tenés una curva demasiado, eh, una curva demasiado peligrosa para manejar, ¿sí? En el juego, bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Acá volvemos a lo mismo que estábamos charlando hace un rato. Cuando yo pongo también elementos, ¿sí?, delante, lo que estoy haciendo también es, digamos, distraer, equilibrar un poco lo que sería el adelante y atrás, ¿sí? En este caso, bueno, nuestro punto focal, que es la camioneta, está en el medio. La composición se trabaja con tres aspectos. Uno, obviamente, es esta distribución, ¿sí? Determinados elementos con mucho detalle adelante, en el medio la camioneta, que también se trabaja por color. Fíjense, la mayoría de la composición es verde y ocres, ¿sí? O sea, quebrados, y el acento de color principal contrastante es el rojo. Bueno, la vista me va derecho para allá. Y después, obviamente, sí, trabajo los planos, que van propiamente en el fondo hasta llegar, digamos, al tema de esas montañas pequeñas que se ven así prácticamente no se ven. Pero bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve planos contando el cielo. Sí, así que miren, miren si no se puede contar sin una imagen, porque también esto lo hemos charlado con varios de ustedes en las cursadas, que es como que hay veces que quieren hacer la perspectiva y a veces la perspectiva les sale un poquito rebatida. ¿Qué queremos decir con esto? Que a veces la perspectiva parece que estuviera en una pista de skate. Primero,
La perspectiva no es el único sistema de representación espacial, es simplemente un sistema matemático, bueno, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Acá, una opción posible para poder construir esta espacialidad en las imágenes, en los fondos, es esta distribución, ¿sí?, de los elementos por planos. Una superposición de capas, podríamos pensar. Exacto. Sí, exactamente. Sería Bueno, eso. bueno. Y este otro plano, este otro tipo de plano, en el cual se llama cenital o plomo, también se dice, en el cual ahora es muy visto, o lo hemos visto bastante Ah, últimamente, por el uso del dron que nos provee, o sea, si bien podría ser tranquilamente una vista satelital, que también tenemos del Google Map, este tipo de vista, eh, es un recurso que ahora es mucho más usado que hace unos años atrás. Antes, obtener un plano en picado o cenital o plomo un era, plano era tipo muy poco planta. usual. ¿Mm? ¿Qué? Sí, también lo que se llama planta arquitectónica, Claro. eh, planta geométrica, sí, tener en cuenta esto que, nada, principalmente nos muestra la vista, ¿sí?, bien desde arriba, una cámara casi en línea recta, y está bueno como para también contar, ¿no? Un poco esta cuestión del entorno, del espacio, planos más generales. Está bueno. Obviamente es válido de usar. Bien. Bueno, seguimos con algunos planos más, los vamos a ir viendo un poco más velozmente. Sí, cambio de Eh, climas, bueno, cambio de, día-noche, tema de claro, bien. iluminación. Habíamos visto esta misma escena un poco más desde otra angulación, pero de día, acá de noche. Acá un plano panorámico que Dinámico. tiene Sí, bastantes planos intermedios, como decíamos, incluso acá aparece la camioneta allá al fondo. sí, es hipercontextual, digamos, la jerarquía total básicamente le pertenece al espacio y a veces, a ver, es una convención que puede tomarse o no, pero suele utilizarse bastante en general al inicio, ¿sí?, ya sea de un juego, de un relato transmedia estándar, para contar justamente esta cuestión del contexto, ¿no? Bueno, este es el había una vez un Claro. desierto. ¿Sí? Tener en cuenta eso. O sea, Bueno, son descriptores del espacio, del momento donde está transcurriendo y demás. Bueno, plano picado, ¿sí? Lo que charlábamos hoy respecto a esta cuestión de enfoque-desenfoque, ¿sí? O sobre sea, todo bueno, esta referencia que viendo la película y sabiendo de qué se trata, este personaje mira este casco, que es un objeto especial en el que transcurre en la historia, y lo tiene guardado y hace, o sea, hay un juego de enfocar y desenfocar porque el nene mira dónde está este objeto y después se hace más nítido con este juego de lentes y de enfocar y desenfocar. Plano bueno, cintura, bueno, vayamos pasando. Y pecho. lo corta un poquito más, se acerca a la cámara, Y acá elementos de sí, escala. esto está bueno como para pensarlo porque nosotros tenemos objetos que son más chicos y nos pasa esto, ¿no? Vamos a tener diferentes formas de iluminar, de acomodar, igual lo van a ilustrar, pero también podrían jugar como ir entendiendo cómo es la estructura de la toma, lo pueden acomodar al personaje, pueden sacarle una foto y de ahí poder ilustrar y trabajar con estos juegos de enfoques y desenfoques, primeros planos, difuminados, iluminar más una escena que otra. Esto los puede ayudar a pensar cómo construirlo. Sí, y además estaba pensando, justamente ustedes trabajan con objetos devenidos en personajes o en sujetos. Entonces, algunos de ustedes sí han trabajado una relación con el espacio a escala humana, vamos a darle a llamar, no sé, que la pipa, sí, el abuelo pipa, por decirlo de alguna forma, sí, o la nena llave, lo que sea, sí, o sea, tienen una escala equivalente a la humana en lo que sería su relación con las mesas, las sillas, las paredes, las puertas, etcétera, etcétera. Otros mantuvieron la escala real del objeto, queremos decir, la pipa sigue teniendo tamaño de pipa, la llave de llave, sí, entonces la relación que tienen con, digamos, el entorno es relación de escala de objetos, o sea que todo es mucho más grande, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta qué tipo de fondo de relación de escala han planteado ustedes que la van a tener que estar replicando dentro del trabajo práctico.
Bien, bueno, lo que hicimos fue desarrollar algunas cuestiones de tipo técnico, ¿sí? Esta cuestión de composición de imagen y demás. Y ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de años anteriores, ¿sí? Específicamente para explicar esta cuestión de la identidad virtual que ustedes ya han creado o están por crear en el Insta. O sea, básicamente consiste en hacer una cuenta de Instagram para nuestro personaje, Claro. ¿sí? Y entonces ahí justamente es donde trabajamos esta cuestión de la expansión. ¿En qué sentido? ¿Sí? Que nuestro objeto pasa a ser realmente sujeto en el verdadero sentido del término, en el sentido, en la cuestión de que tiene una red social, o sea, a ver, estamos trabajando un relato en red, pero también estamos trabajando lo que vamos a llamar simulacro. ¿Sí? En este simulacro que nosotros, ustedes, mejor dicho, van a generar, ¿sí? Nuestro personaje, nuestro objeto devenido en la nena llave, el abuelo Pipa, pasa así a tener una voz, discurso, que tiene que ver con los rasgos de carácter que ustedes ya plantearon cuando diseñaron este personaje, ¿sí? No se olviden de la sinopsis que armaron, ¿sí? A nivel grupal, y cuando ustedes diseñaron el personaje también trabajaron una serie de rasgos de carácter, ¿sí? Determinados datos relevantes. Bueno, eso ahora tenemos que volver a tomarlo, a retomarlo y desarrollarlo, ampliarlo, ¿sí? En relación a cómo estas voces, ¿sí? Este simulacro que nosotros hacemos de nuestro personaje, cómo va a reaccionar ante determinadas situaciones, ¿sí? Bien, Yani. Acá en estas imágenes lo que estamos viendo, este fue un cuento que hicieron para otra materia, que es Lenguaje Visual 3, y que este personaje en realidad fue un trabajo bastante colaborativo en equipo, porque si bien este personaje lo que hizo fue trabajar, este personaje no está, este estudiante lo que hizo fue armar una, toda una historia en relación a este cuento, o sea, hay un relato inicial en el cual fue ilustrado con estos personajes y después de esto, la autora lo que hizo fue esta red social que fue haciéndolo convivir en diferentes momentos en su entorno, en su espacio, tomando un mate, tomando un café en la facu. El día a eh, día. Hubo como un cotidiano, que también está bueno que vayan viendo los planos que eligió como para poder mostrar que estaba en el fondo de la facultad, que estaba en el patio de la casa, que estaba con la computadora, que después acá participó de la muestra de cátedras que tenemos desde Lenguaje 3. Hay un montón de situaciones y de objetos, incluso, eh, bueno, un hecho que se cayó la maceta, pero mostrar como diferentes momentos y situaciones que acompañan a este personaje en este relato. Sí, Eh, básicamente como ustedes, autores, ¿no? De los personajes y de la historia, del práctico, etcétera, etcétera, ahora van a asumir justamente, vamos a trabajar esto como si fuera que lo es en realidad, una especie de avatar, ¿sí? Son claro, ustedes alumnos los que están escribiendo, ¿sí? Interactuando, creando las imágenes y demás, pero en la percepción, ¿sí? La persona que está fuera, digamos, del ámbito, el que está hablando realmente es el abuelo Pipa, ¿sí? Entonces, este juego de simulacro implica en cierto punto vamos a darle llamar una actuación también de decir, bueno, cómo, ¿sí? Cómo va a reaccionar este personaje, cómo va a escribir, cómo va a vincularse con los otros personajes y también con la audiencia, ¿sí? Porque la red social, como ustedes saben, más allá de ser un sistema de comunicación, también es un sistema de representación, ¿no? O sea, en la red social uno construye un perfil determinado, selecciona determinadas fotos, otras no las selecciona, ¿sí? O sea, nosotros vamos trabajando una identidad virtual incluso con nuestro propio yo. Y acá justamente está mucho más potenciado porque vamos a seleccionar determinados aspectos, ¿sí? Que después son los que se van a hacer visibles de esta historia y de este personaje. sí. Como yo les decía hoy, que hubo no solo un trabajo desde Lenguaje 3 con la creación del personaje y la creación del libro, sino que también hubo gente de informática que ayudó a hacer este libro en versión realidad aumentada. Entonces este personaje, o sea, si bien sucedió que este personaje acá tenía algunos juegos que proponía desde su Instagram, después tuvo otros juegos desde lo que fue la realidad aumentada. O sea, también
es importante pensar que estos personajes que ustedes están construyendo pueden ser el resultado de, o pueden en algún momento formar parte de un otro objeto multimedial en el cual les ayude a construir una historia, una realidad aumentada, un videojuego, o sea, úsenlo como recurso y este es el inicio, ¿no? De este personaje. Primero vamos con esto, con el práctico que vamos a hacer ahora, que les vamos a explicar. Tiene 3 etapas este trabajo. El primero es la creación del perfil. En cada uno de ustedes va a tener que armar un perfil de Instagram y con ese perfil van a hacer una presentación, un autorretrato seguramente también en el iconito y una descripción de quiénes son y cómo son. Necesitamos que en esa descripción se note el carácter que ustedes vinieron manifestando y trabajando y desarrollando en la creación de ese personaje. Si es un villano, que se note que es un villano. Si es una persona rebelde, en la descripción que se note esa rebeldía, que se note ese enojo, que se note eso que tiene, que lo caracteriza. Queremos sobre todo eso. Sí, o sea, no pongan, sí, no sé, a ver, abuelo Pipa, parte de un trabajo, no, no, justamente lo que estamos haciendo es jugar con este tema de la simulación, ¿no? Entonces va a ser Claro, abuelo Pipa, sí, me gusta salir a caminar, darle de comer a las palomas, totalmente estereotipado lo que estoy diciendo, pero sí, o sea, es como si realmente esta persona cobrara, este personaje cobrara vida, ¿sí? Saltara del plano, de nuestro plano de ficción, ¿sí? A una, vamos a darle llamar a una realidad paralela, ¿sí? Y armara su perfil de Instagram. Entonces, relativo, sí, a esa construcción del perfil, como dice Yani, como decíamos hace un rato, tomar todo lo que han hecho, digamos, cuando lo crearon el personaje y establecer, bueno, qué gustos tiene. Sí, qué no le gusta, qué es lo que... O sea, ya tenemos que definir un personaje, ¿sí? Digamos, un carácter en relación a cómo, lo que él escribe de sí mismo, no esta cuestión claro. Sí. autobiográfica. Sí. Después van a hacer un microrelato autobiográfico en el cual van a ir describiendo con un mínimo de un posteo y siempre en primera persona va a ser esta descripción, ¿no? Van a hacer, puede ser una selfie, puede ser un plano en el cual se retraten a ese personaje y, y en el texto pueden describir alguna de las actividades, sus preferencias, sus gustos, algo que denote qué es lo que a él le gusta, un poco de lo que decanta de la creación de perfil, pero ahora dándole un poco más de texto como para poder explicar cómo es este personaje. Exacto, es la autopresentación del personaje o la autodefinición del personaje. Es esta cuestión es más autobiográfica. Cuando decimos un posteo mínimo, ¿sí? Digo, bueno, ya nos han preguntado si puede ser más de uno, puede ser más de uno y siempre es bienvenido que sea más. Lo mismo para los posteos colectivos, que es la etapa número 3, ¿sí? Fue un microrrelato colectivo. ¿A qué nos referimos con microrrelato colectivo? A que es un relato que está contado desde dos o tres, dependiendo de la cantidad de gente del equipo, desde 3 puntos de vista, ¿sí? Cada uno, o sea, hay un determinado conflicto, ustedes lo plantearon en la sinopsis, el TP3, y eso se va a desarrollar, obviamente, teniendo en cuenta que lo están contando estas 3 personas, ¿sí? O sea, ustedes cuando escribieron la sinopsis lo escribieron en un lenguaje más bien general, como el lenguaje de un autor, sí, más bien omnisciente. Ahora, sí, ese lenguaje de autor omnisciente pasa a ser un lenguaje, vamos a darle en llamar actuado, por ponerle un nombre, sí, actuado o representado por estos tres, sí. Vamos a suponer un ejemplo. Fulane, no sé, el abuelo Pipa inicia, sí, quejándose por una situación, la situación que desató el conflicto. Salta, no sé, la nena llave, la nieta llave, ¿sí? Respondiéndole, bueno, y ahí después intercede el otro y así, y etcétera, etcétera. Y eso es lo que va haciendo justamente armando esta cuestión al relato colectivo. Cuando decimos 6 posteos colectivos como mínimo, nos referimos a que este relato, si a ver, vamos a suponer una cuestión, no sé, conflicto X, ¿no? Entonces, mínimo, o sea, una posibilidad es que hagan, por ejemplo, si es un grupo de 2 personas, bueno, mínimo 3 posteos cada uno. Si son
no sé, ¿sí? Tanta cantidad de personas, bueno, repartírselo. Pero decimos que es un mínimo, entonces es la cuestión básica, ¿sí? Primordial. Ahora, todo lo que ustedes vayan desarrollando, pues la idea es ver cómo se desarrolla este conflicto. Por eso ustedes ahora básicamente se van a transformar en cierto punto en troll, ¿sí? O sea, a través de sus personajes van a ir, ¿sí? Trabajando, respondiendo, dialogando y bueno, viendo justamente cómo se resuelve el conflicto, si es que se resuelve. Claro. Sí, tener bien en claro eso, tienen que coordinar esto entre Mm, todos, el equipo, es- y sí prestar mucha atención a cómo se puede marcar esta referencia, esta personalidad desde cada uno de estos, tal vez si son tres en el equipo y hacen dos como mínimo posteos colectivos, en este posteo colectivo que haga referencia a otro personaje pero desde el punto de vista, desde su mirada y desde su voz. O sea, que se note ese carácter del personaje y que por ahí en un segundo plano esté o que lo mencione. eh, y tengan bien en cuenta también eso, ¿no? El poder mencionar al otro, el poder mencionar a hashtag historias 2022 el MM1 y también a robarnos a nosotros desde la cátedra, así podemos seguir las historias también. Sí, por favor, es súper importante que nos etiqueten porque así, o sea, primero que los profes pueden seguirlo y además, después nos queda a nosotros como backup. Un detalle importante, nosotros, ¿qué? No, no, Nosotros, el tema de fechas y bien, sí, formatos de entrega. ahora, una cosita más. Nosotros cuando decimos el mínimo de 6 posteos, estamos hablando de imagen fija más texto. Ahora. Ocurre, y está bueno que ocurra, que a veces ustedes se entusiasman con el trabajo y empiezan a armar pequeños videos, pequeños reels, pequeñas historias, ¿sí? Eso se toma como material complementario, y obviamente suma mucho. Suma mucho a la nota, suma mucho al aprendizaje, suma mucho a hacerle la vida llevadera al docente y demás. Entonces, sí, o sea, todo lo que quieran agregar, porque quizá hay una parte de la historia que ustedes dicen, bueno, no, mira eh, este comentario, ¿sí? Este post determinado yo lo comenté, pero también después voy a armar una historia sobre esto, un reel, lo que sea. Entonces, sí, porque hay veces que también las mismas respuestas, las mismas reacciones a veces ameritan más trabajar quizá otros formatos más allá de la imagen fija y el texto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que todo suma. Bien, Bueno, teniendo en cuenta que es último trabajo, tengan, esto lo que vamos a hacer es así. Ya presentamos hoy este práctico y van a tener, bien, como lo separamos en etapas, vamos a hacer una primera corrección o creación de perfil, que es la primera parte de la entrega uno digamos. Esto va a ser 25 y 27 de octubre, sería la próxima semana, si no me confundo. Eh, un microrelato autobiográfico que gráfico. va a ser la siguiente semana, que es 1 y 3 de noviembre. Y después la otra entrega, que va a ser el 8 y el 10 de noviembre. De todo esto, que tenemos uno por semana, ustedes vieron, vamos a hacer el recuperatorio el 22 y el 24 de noviembre. O sea, de acá a 3 semanas van a hacer una entrega por clase. No falten, avancen, porque miren, nos quedan 4 clases y terminamos ya la cursada. Entonces, a ponerle Exacto. todas las pilas. Que si ya pueden ir creando el perfil y empezando a trabajar un poquito los relatos autobiográficos, todo el tiempo que ganen va a ser mucho mejor para todos, para ustedes, para el profe, para la cursada. Así que crear el perfil, bueno, nosotros ya más o menos algo estuvimos adelantando. No esperen a crearlo el 25 y 27 si ya lo tienen creado mejor. Y bueno, ya empecé, o sea, en la medida que ya tengan aprobado, ¿sí? El TP3, ya empiecen a crear contenido, ¿sí? Hay algo que es Fíjense, muy importante acá, que es lo de sí, fechas eso. de entrega, que vamos a ir corrigiendo, lo vamos a ir viendo, vamos a estar arrobados, entonces lo vamos a poder seguir. Es muy importante igual que nos compartan el link del Instagram y por favor no borren este perfil, porque si no, porque está bueno poder seguir viendo los trabajos, poder mostrarle a los años siguientes y
poder también corregir, o sea, hasta la entrega necesitamos seguir viéndolo cómo interactúan. Eh, lo que les decía es como para la presentación en aulas web, que lo vamos a hacer de modo virtual también, si bien vamos a estar presentes y vamos a estar mirando los trabajos en el Instagram, pero es importante que haya capturas de pantalla que van a subir a aulas web y el link del usuario de Instagram. Sí, ya está habilitada el sistema de entrega, sí, del TP4, así que a ver, fulano, mengano, sutano, cada uno tiene su personaje, bueno, va a subir, ¿sí? Primero el link para que también eso le quede al docente, después capturas de pantalla de lo que vayan haciendo, ¿sí? La cuestión del relato, del microrelato autobiográfico, ¿sí? Microrelato colectivo y demás. O sea, la idea es que las correcciones obviamente son individuales, son presenciales, tienen que venir, pero también para que el docente tenga, sí, un registro de su trabajo, ya que está básicamente hecho online, ¿sí? La idea es que ustedes puedan trabajar esta cuestión de ir entregando material a medida que son, que se van desarrollando las entregas, ¿sí? Bien, vamos con algunos ejemplos de años anteriores, ¿sí? Esto lo han hecho compañeros de ustedes, ¿sí? En distintos años. ¿Ven? Fíjense ahí el hashtag historias 2019 el MM1, o sea, nosotros también en función de eso sabemos más o menos en qué año fue cada uno. Y si se fijan acá, ¿sí? Nuestro personaje está posando en diferentes entornos. Pensaban que los únicos fondos que tenían que armar eran los del TP3 grupal. No, vamos a tener que desarrollar un par de fonditos más, ¿sí? Donde en algunas partes aparece solo, ¿sí? Con esto nos referimos al relato autobiográfico y después las fotos propiamente del conjunto, ¿sí? Acá vieron que tenemos este personaje, después este otro personaje Times Sí, que básicamente, uy, aparece con estos otros dos, pero ahora el protagonista es otro. sí, que básicamente se están etiquetando mutuamente, así que hay una interacción constante entre ellos. Sí, acá tenemos a nuestro muchacho en la naturaleza, en su entorno de trabajo y demás. Nos han preguntado qué pasa, por ejemplo, con temas de los fondos apropiados de Internet. Nuestra política es la siguiente. Si ustedes van a apropiar algo de Internet o como ha ocurrido, si van a crear fondos en alguna IA como Dalí o Crayón o este o Wombo, whatever, ¿lo pueden hacer? Sí, pero la tienen que tunear, ¿sí? Porque si no nosotros nos damos cuenta. Entonces, si van a sacar, digamos, ese tipo de, si van a trabajar ese fondo y no construirlo de cero, porque hay algunas cosas que realmente, o sea, es más difícil de construirlo, fantástico, pero lo tienen que tunear, lo tienen que tunear, o sea, lo tienen que reestetizar. Y obviamente el fondo tiene que, sí, hacer sistema con el personaje. Sí. Bueno, ¿ven? Acá, sí, en este caso, lo que está haciendo el compañero es hacer una réplica, sí, o sea, está replicando en cierto punto lo que sería los viejos dispositivos, los dispositivos de la cámara, sí. Ustedes dirán, no sé, había uno de ustedes el jueves que trabaja en una historia ambientada en la década del 80. Pueden jugar, preguntarán, bueno, podemos jugar, por ejemplo, no sé, a recrear la estética, no sé, visual de esa época, o no sé, trabajar con las fotos así, todas más pixeladas, ¿sí? O con ruido. Sí, si lo consensúan con el docente, lo pueden hacer y está buenísimo si lo pueden trabajar de esa manera. Bien, ¿sí? Historias también. Historias, Bien. Ay, Sweet. Sweet es otro personaje. divina. Ujú. Sí, bueno, también en el caso de Sweet, Fíjense dónde se sí. desarrolla también la historia de esta, no sé si no era dentro de una heladera, ¿no? Que estaban Sí, era dentro de un freezer. freezer. Mm. Sí, sí, porque era el helado. De repente aparecía la cámara fotográfica ahí, por esas cosas que tiene a veces la imaginación. Después el verde era una botella de esta de fitness, si no me equivoco, no sé, ya pasó una eternidad. Sí. Otro personaje, Cibulet. Así que esto lo han hecho compañeros de ustedes, así que no tienen excusa, ¿sí? Cody, que era la cámara.
Así que bueno, si los compañeros de años pasados pudieron hacer esto, ustedes también lo pueden hacer, ¿sí? Con este nivel. Vamos un poquitín a la de arriba. Arriba, 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 arriba. Más. Ahí. Variaciones en este caso que funcionan. Personaje, sí, con línea. Fondo, sin línea. ¿Pueden tomarse esas licencias? Si lo consensúan con el docente, sí, porque hay veces que, sí, o sea, a veces lo amerita la imagen. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Estos son trabajos de compañeros de ustedes de hace 2 años, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer tranquilamente. Bien. Bueno, acá en este caso, sí, esto lo hizo una compañera el año pasado, una cosa preciosa. Lo que hizo también la compañera en el momento fue rediseñar, ¿sí? Rediseñar para sus fotos, digamos, rediseñar también los personajes de, de los compañeros, ¿sí? Para también hacer sistema. Ustedes dirán, eso lo tenemos que hacer. Y lo ideal sería, sí, ver, o sea, que haga sistema. Y si es una estética, una estética demasiado contrastante, bueno, jugar con esa estética que sea contrastante. Aunque lo ideal sería que puedan rediseñar, sí. O sea, repartirse el trabajo. Fulane hace los personajes, Mengane hace, no sé, los fondos, y Sutane hace toda la parte de trabajo así, de redacción. Eso, la dinámica de cada grupo lo va a ir manejando. Vamos a donde están con el pincel. Zaina con el pincel. Este, Abajo, abajo, este. abajo. Ese, sí. Bien, vamos a Francesca Pins. Ah, no, es una. Ah, no, no, sí. A ver si nos. Bien. En este caso, sí, acá también la compañera, el pincel, lo que hizo fue rediseñar también a la lapicera. Como para Bien. que las fotos de Francesca, o sea, del pincel, tenían su determinado sistema de El auto. representación. El auto también, sí, o sea, nada, Exactamente. un poco volumen, mucha línea, ¿sí? En cambio, en el anterior era mucho volumen, mucha iluminación, sí, mucha sombra y demás. O sea, son dos formas de representación diferentes. Sin embargo, los personajes son los mismos. Ujú. Bien, bien, ahí, ese. Trabajo con fondo. Algo que se puede hacer, que está bueno, que acá lo hizo la compañera, sí. Fotos de espacio realista, porque a ver. A veces ocurre, sí, que ponen su personaje en un fondo realista. Entonces, no pega ni con boligoma. En ese caso, lo que nosotros siempre sugerimos hacer es tomar esa foto realista y como en este caso, nada, simplemente le da una capa transparente, le hizo línea. Es un recurso, ¿sí? A eso nos referimos con estetizar la imagen, con, en criollo, tunear la imagen realista, ¿sí? O que ustedes sacan de internet o que pueden generar en una IA. Sino que, o sea, que ustedes también puedan trabajar estéticamente sobre esa imagen. Bien, Sí. Bueno, listo. Bien. bueno, entonces, volvamos para que les quede presente las fechas de entrega. Entonces, nos queda entonces el lanzamiento y preste mucha atención, último día, último plazo es el miércoles 23 de noviembre a las 23:59. Ya el 24 damos por terminada, hacemos un cierre, el 22 en los Los martes y martes. el 24 los jueves hacemos el cierre de Vamos a hacer un este cierre. práctico. Exactamente. Así que bueno. Buena suerte, disfrútenlo. En general es un trabajo, excepto que si se pelean, traten de no pelearse, de no, sí, disfrútenlo, diviértanse, es un trabajo súper divertido. Y en general sabemos tener muy buenos resultados, como habrán podido ver. Así que bueno, damos por finalizado este último teórico del año y nos estaremos viendo, sí, el próximo jueves. Y en el caso de los martes, bueno, nada. También los veremos aunque sea en espiritualidad. Bien. Bueno, saludos, adiós. Nos vemos, adiós.